vamos con la tercera parte, ¿no? Nos hemos quedado ahora en el concepto de desarrollo sustentable que incorpora la Constitución, y inmediatamente después la Constitución hace lo que nosotros hablamos. Este es un derecho-deber, y nos pone la obligación, y dice, tienen el deber de preservarlo, ¿no? El solo derecho-deber, no solo tenemos el derecho a un ambiente sano, sino que tenemos la obligación de defenderlo. Y eso tiene que ver en toda nuestra vida social, pero también en nuestra vida profesional, y por supuesto si somos funcionarios públicos con mayor celeridad, ¿no? Y después viene una parte fundamental también, que cambia gran parte de lo que se entiende por el derecho en Argentina, que cambia mucho del conocimiento y de la doctrina y jurisprudencia en materia de daño, porque incorpora el concepto de daño ambiental. La propia Constitución lo incorpora y habla que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer. Esto es fundamental, es un cambio revolucionario. Para nosotros, los abogados, generó toda una conflictividad y todavía la está generando, todavía no hemos podido resolver, a pesar de que han pasado más de 2 décadas de la sanción de la Constitución, no podemos resolver bien cómo se resuelve un daño ambiental. Porque como les dije recién, pone una nueva obligación, que es la de recomponer. O sea, ante un daño ambiental hay que recomponer. No solo va a haber que indemnizar, como era el daño clásico, sino ante un daño ambiental, ante un daño que no era ambiental, había que indemnizar. Y es lo más conocido para nosotros, para los juzgados, para todos, que es un choque en una esquina, ¿no? Para que se entienda, un choque de auto. Entonces ahí se determina el daño y una de las dos partes indemniza a la otra y punto. Y eso es un poco lo que tenía en la cabeza y lo que tiene gran parte de todo el sistema jurídico argentino y los operadores de la justicia. Digo, desde los jueces hasta los abogados, los fiscales, los peritos, etc. En cambio, esto introduce una nueva cosa. No solo va a haber que indemnizar si es necesario o no, eso se va a determinar mediante el derecho clásico, sino que incorpora una nueva obligación que transforma todo, que es la de recomponer. Recomponer es volver las cosas al estado anterior de su suceso. Eso siempre, obviamente, que sea posible, y eso un poco lo resuelve, después vamos a ver, una ley nacional. No siempre es posible volver las cosas al estado anterior, pero hay que hacer, lo primero que hay que hacer ante un daño ambiental es obligar a que se vuelva al estado anterior. Eso hay que hacer un gran esfuerzo y es una obligación que pone, y esto, como les dije, trae un montón de complicaciones porque no está en la cabeza de nuestros operadores jurídicos, no está en la cabeza de los jueces, los tribunales, etc. Esta obligación, ellos tienen un chip de décadas y siglos del daño reparándose solo con una indemnización, ¿no? Después la Constitución sigue, y podemos verlo en detalle, pero dice las autoridades proveerán la protección de este derecho, es decir, que pone una obligación en las propias autoridades, a la utilización racional de los recursos naturales, dice, hay que proveer a la utilización racional, y racional está muy relacionado con lo que hablábamos antes de equilibrado, si se puede interactuar obviamente con la naturaleza, se puede tener cultivos, se puede tener actividades productivas que impacten, pero tienen que ser racionales, ¿no? El límite es eso. Y la racionalidad y el equilibrio y ese ida y vuelta que existe entre estos dos conceptos hace que sea muy importante poder relacionar una con otra para poder determinar si determinada actividad es racional o equilibrada. Por ejemplo, una gran minera cerca de un pueblo pareciera que no fuese racional ni equilibrada, ¿no? O bueno, determinadas actividades o determinadas técnicas de explotación de recursos que parecieran que no cumplen con estos requisitos, ¿no? Y también introducen, esto es muy importante, sobre todo para los arquitectos, habla de que la obligación del patrimonio natural y cultural. O sea, ahí ya tenemos dentro de la propia Constitución la preservación del patrimonio cultural, que ahí se introduce mucho de lo que tiene que ver con el patrimonio en las ciudades, etcétera, que está relacionada con no solo quién vivió ahí, si hay alguna historia de vida, si hubo algún hecho histórico, sino incluso también construcciones con valor patrimonial, ¿no? Eso está protegido por la Constitución. Y la diversidad biológica, que es un concepto que también venía muy fuerte de Río 92. El tema, en Río 92 se firma un convenio de diversidad biológica mundial, o sea que hay que
fundamental preservar y conservar la diversidad biológica. Ustedes saben que hay un proceso de extinción de especies que va generando que la diversidad biológica cada vez sea más acotada, ¿no? Y luego obliga a la Constitución a dos cosas fundamentales: a la información y a la educación ambiental, ¿no? Es decir, todos tenemos derecho a informarnos ambientalmente. Y hay algo que mucha gente no sabía. En Argentina existe hace muchos años, o sea, después de la reforma constitucional, pero hace muchos años, una ley de información ambiental. Cuando no existía ni siquiera ni un decreto, ni una ley, mucho menos de información pública en general, sí existía una ley, y muy desconocido este dato, ¿no? Sí existía una ley de información ambiental. Es la ley 25.831, y es una ley que establece plazos concretos. Es decir, nosotros podemos ir a cualquier autoridad pública y pedirle información relacionada con el manejo ambiental, con el manejo de los recursos naturales, con el manejo de la naturaleza, ¿no? Y obviamente que educación también, ¿no? Algo que se debe, no hay una ley de educación ambiental en Argentina, es uno de los, creo, temas pendientes, y habla de la educación formal e informal, ¿no? La formal en las escuelas, en las universidades, en los terciarios, en las primarias, en la secundaria, y nos parece muy necesario tener una ley en este sentido que pueda poner una currícula especializada y no nos quedemos en un ambientalismo superficial, ¿no? Solo de no tirar el papelito en el piso, sino que los chicos puedan entender que los procesos productivos tienen impacto, de cómo poder resolverlo, bueno, un montón de situaciones que son mucho más complejas que tirar un papelito en el piso, ¿no? Y luego viene un tema fundamental, ¿no? Un párrafo fundamental que no les he leído y que les voy a leer ahora, ¿no? Y que tiene que ver con la introducción. Por eso el derecho ambiental siempre digo que es bastante revolucionario, ¿no? Porque como trajo el año ambiental, como trajo nuevos derechos, nuevas garantías, el deber de recomponer, etc., también trajo un nuevo tipo de normas ambientales, de legislación en Argentina que era desconocida hasta el momento, y por eso nos hace tanta dificultad poder aplicarla, porque los límites de las competencias y jurisdicciones de estas leyes todavía no están del todo, para nosotros sí, pero digo, están todavía como en disputa, ¿no? Y que son las llamadas leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. Y la Constitución lo dice claramente: corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias necesarias para complementarla sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Esto es muy, pero muy importante, y lo veremos ahora después de la pausa. Lo digo esto para generar un poco de atención y que lo podamos ver en la próxima etapa.